Hoy en el Diplomado de Relaciones Humanas Laborales impartido por el maestro Luis Aguilar y en el Instituto de Ecatech, una alumna, servidora Ana Gabriel Calva Ramírez, tiene el honor de platicarles un poco sobre lo que es la empatía. Y vamos a hablar sobre la empatía en tres ámbitos: maestros, alumnos y padres de familia. Lo vamos a hablar un poco más hacia el ámbito educativo, porque la empatía es la clave para entender y conectarnos con los demás. Explorar y desarrollar esta habilidad es esencial para enriquecer tus relaciones y crear un ambiente y un ámbito mucho más empático. Cultivemos la empatía conectando corazones y mentes. Pues vamos a empezar primero por lo que es la empatía. Pues la empatía es la capacidad de comprender y compartir los sentimientos y emociones de otra persona, comprender sus sentimientos y perspectivas. Recordemos que no nada más es colocarse en el lugar del otro, sino comprender realmente por qué está sucediendo este hecho o por qué siente esas emociones. Es una habilidad fundamental para tener una conexión y una comprensión mutua. Una habilidad también, recordemos, que se tiene que desarrollar con el tiempo. Hay diferentes tipos de empatía, pues ahí está la empatía cognitiva, que es entender el pensamiento del otro, pero también está la emocional, que es sentir las emociones del otro. Y recordemos que sentir y la emoción son completamente distintas, porque aunque estén ligadas, una es más corta y estamos hablando de las emociones que se sienten en el instante, y el sentimiento es lo que se va prolongando durante la emoción inicial. Y la compasiva, que es el deseo de ayudar al otro. Al inicio de nuestro enlace y cuando estábamos hablando de la empatía, dijimos que íbamos a hacerlo en tres ámbitos importantes: lo que es hablar del maestro, hablar del alumno y del padre de familia. ¿Por qué lo estamos mezclando en este sentido? Porque recordemos que no solamente la empatía se vive en casa, sino también se tiene que vivir en nuestro alrededor y en nuestro ámbito educativo. Nos vamos a centrar principalmente para ustedes, compañeros y colegas maestros. Pues vamos a hablar de cuáles son los beneficios de tener una buena empatía en el aula. Primero, va a mejorar el aprendizaje de tus estudiantes, porque un alumno que es empático puede tener y ser más receptivo a las explicaciones de los maestros y estar mucho más dispuestos a colaborar. ¿Qué beneficios tendría que nuestro alumno se colaborara con todas nuestras actividades? Reduce conflictos. ¿A qué referimos con ello? Pues va a ayudar a los estudiantes a entender la mejor perspectiva de los demás, entender mejor los puntos de vista del otro, porque sabemos que es una diversidad y diferentes pensamientos. Así va a disminuir los malos entendidos y las tensiones que existan entre nuestros estudiantes, porque hay tanto diferencias como el pensamiento y desarrollo cognitivo entre hombres y mujeres. Fomenta la inclusión, porque cuando los estudiantes desarrollan esa empatía, son más abiertos y receptivos a las diferencias que hay entre ellos. Hoy por hoy sabemos que también por nivel cognitivo, tanto hombres como mujeres tienen diferentes desarrollos. Unos son más rápidos que otros y sin embargo también otros que se incluyen dentro de la educación. Hoy por hoy, hablar de inclusión, pues obviamente es entender incluso discapacidades o entender necesidades educativas especiales. Cuando hablamos nosotros de empatía y los ejemplos que podemos poner en el aula, tenemos 4 variantes. Primero, como docentes y también como padres de familia, podemos escuchar activamente. Un maestro que escucha con atención va a formular mejores ideas para que los estudiantes se aseguren de entender. Validar los sentimientos de nuestros estudiantes, porque reconoce y valida estas emociones para que vayamos viendo qué está pasando en un momento difícil. Incluso hay estudiantes que las emociones pueden incluso o ser más agresivos o incluso ser más retraídos. Adaptación a la enseñanza. Cuando un maestro conoce a sus estudiantes, pues va a tener ese estilo de enseñanza y de poderse acomodar a las necesidades de ellos, y justamente el estudiante se verá un poco más involucrado. Fomentar esta cooperación va a promover el trabajo en equipo y una resolución colaborativa para cualquier actividad que tengamos. La empatía, como ya lo habíamos mencionado, una vez que también se baja en el aula, también viene de casa. ¿Qué puede hacer un padre de familia para ser más empático? Número 1, pues conocer a sus hijos, pero hay que saberlos escuchar con atención. Prestar mucha atención a sus sentimientos y necesidades de los miembros de la familia. Nosotros es importante que hoy por hoy sabemos que cada quien tiene diferentes actividades durante el día, pero escucharlos y observarlos va a ser la clave primordial. Ponerse en el lugar de los demás, porque aunque recordemos que somos por diferentes edades, que aunque el pequeño sea por edad más chiquito, no quiere decir que no tenga necesidades y también sentimientos que expresar. Y una comunicación abierta, fomentarla, también va a permitir que podamos ser más asertivos en lo que nosotros podemos necesitar. Desarrollando la empatía en la vida cotidiana va a permitir
escuchar activamente, cultivar la compasión, expandir perspectivas y la práctica constante. Recuerda que la empatía es dentro y fuera del aula.